amistad y la gracia del Señor. Vamos a leer la Biblia. Los que están en el salón también lo pueden leer, los que están a través de las redes también aparece allí proyectadito. Y continuamos nuestra temática de discipulado ahí en la congregación de Páez. Y vamos a enfocarnos en una serie bien interesante ahora. ¿Por qué hay prácticas bíblicas que no rigen el pentecostalismo? De ahí entonces que han surgido otra cantidad de movimientos religiosos y denominaciones enfocados en que se guarde ciertas cosas de los rudimentos que formaron parte de otras dispensaciones y de otros momentos en los que Dios hizo una obra en el ser humano de formas diferentes. Vamos a leer la Biblia allí en Gálatas capítulo 4, verso 10. Amén. Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Y dice el versículo 11, temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Y aquí encontramos una situación interesante en la vida de predicación del apóstol Pablo. Todos nosotros sabemos que el apóstol Pablo se esforzó para ir a muchos lugares, pero que una de las cosas que él se preocupó y se esforzó fue precisamente por hacer la diferencia entre los tiempos bíblicos. Y por eso era que los judíos, querían matarlo. Muchas veces lo apedrearon, muchas veces lo azotaron con varas, muchas veces fue náufrago, estuvo en el pretorio, estuvo siendo ajusticiado en el concepto de los sabios de la época y sufrió mucho solo por defender la verdad del evangelio frente a los rudimentos, a las filosofías y a los argumentos que el mundo en su momento desarrollaba, pero que no eran conforme al plan y al propósito del Señor. Entonces, este pasaje bíblico nos muestra una preocupación en Pablo, como también de algún modo muchos ministros y predicadores hoy también nos preocupamos, porque a veces escuchamos de gente que escuchó del nombre, conoció la unicidad, gustó de la presencia del Señor, participó muchos años en la iglesia y que de pronto se cambiaron de lugar o de congregación o de municipio o de región o de departamento y queda uno sorprendido que ya no están en la iglesia, que están en un grupo judaizante o que están en un grupo pseudo cristiano con una filosofía distinta, que se alejaron de pronto de la unicidad o que ahora se preocupan más por el judaísmo o por ciertas prácticas y ciertas cosas que realmente formaban parte de la práctica de la vida de fe de mucha gente en otro periodo de tiempo distinto. Pero que para nosotros el evangelio es una riqueza, pero el Señor ha establecido unos propósitos distintos porque hoy ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el gobierno humano, ya no estamos bajo la conciencia como dispensación, tampoco estamos en el periodo de inocencia como dispensación. Hoy estamos en la dispensación de la gracia, tampoco estamos en la dispensación de la promesa patriarcal para hacer cosas que solamente Abraham hizo, como lo fue la circuncisión, que incluso forma parte todavía de la promesa, pero no de la ley, pero que Dios después en la ley lo ordena. Entonces, para entender un poco mejor por qué hay prácticas bíblicas que no rigen el pentecostalismo, vamos a iniciar con un repaso interesante acerca de lo que fue el día de reposo como una de las cosas más relevantes en el judaísmo y en otros periodos de tiempo, y vamos relacionando de una vez algunas prácticas que otros también hacían en su época y que para ese momento era obligatorio y era parte de la ley o de esa dispensación vivirlo, pero que para nuestro tiempo ya no corresponde, porque hay muchos que dicen, bueno, y son pentecostales, pero mire que no hacen tal cosa y la Biblia dice. ¿En qué parte lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿A quiénes se lo dice? Gloria al nombre de Jesús. Por eso es tan importante ubicarnos en la palabra del Señor. Y estos días habían preguntas, no solo de hermanos ahí en Páez, sino de personas en otros lugares. Por ahí me escribían, mandaban mensajes
Y creo que es una necesidad de entender este tema a la luz de la palabra del Señor. Entonces, como es una serie extensa, la primera parte que vamos a ver es el día de reposo en relación a una de las prácticas que el pentecostalismo no tiene, y después hablaremos de los atavíos, de la kepia, de los mantos, de la túnica, de los efod, que si estuviéramos en otra dispensación, nos verían igualitos que en esos tiempos. No estaríamos aquí con traje y corbata y los hermanos ahí reunidos en el salón de una forma distinta, no. Estaríamos vestidos con un efod, los hermanas con un manto blanco en la cabeza, los varones con una kepia, si fuera otro periodo y estuviéramos sujetos a otra dispensación. Pero mucha gente se ha dejado fascinar y confundir más por las prácticas y por ciertas obras de otros tiempos que por la esencia de la verdad que ahora nos compete para salvación. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, empecemos a denotar este tema interesante en esta media horita que nos queda en el nombre de Jesús. La preocupación de Pablo en el pasaje anterior. Bueno, tengo una situación de conexión inestable aquí, esperemos que me estén escuchando. Si alguien me confirma ya que me están escuchando bien. Dice la Biblia, el cual, por aquí me están escribiendo, permítame un instante. Amén, amén. Sí, se nos está escuchando bien, gracias a Dios. Entonces, Pablo también no solo expresa esa preocupación en la iglesia en Corinto, en Gálatas. Es en Gálatas le está diciendo, ustedes guardan los días, los meses, los tiempos, los años, y eso que no les habló de las prácticas rituales, ni tampoco de los vestidos, como en otras partes sí lo aclara. Entonces aquí en Corintios, en la segunda carta, capítulo 3, versos 6 al 17, les dice, el cual asimismo, ¿quién? Jesucristo, nos hizo ministros, es la causa del evangelio ahora, porque antes los ministerios eran profetas, hasta el apóstol Pablo, apóstoles, y de ahí en adelante evangelistas, pastores y maestros. Eso se puede probar por Biblia y en temas anteriores lo vimos. La ley y los profetas hasta Juan, de manera que esas prácticas que son rito y cultura del judío en ese periodo se queda ahí hasta Juan el Bautista. Pero también Pablo después dice, y por último se me apareció a mí como un abortivo porque no era digno de ser llamado apóstol del Señor porque perseguí la iglesia. Y hay más contextos que respaldan eso. Entonces, ubicándonos en esa verdad, Pablo aquí también está preocupado, no solo en Galacia, porque ellos están guardando cosas que no son de la gracia, que no son del pentecostalismo, sino que aquí también les está diciendo, ustedes deben comprender que el tiempo ahora es distinto y que en el evangelio, en la dispensación de la gracia, desde que Jesucristo resucita hasta cuando vuelva por la iglesia, él mismo, por la unción, por llamamiento, por convicción, por propósito, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, porque ese es el otro problema. ¿Por qué fue que Jesucristo contendió con los escribas y con los fariseos? Puntualmente los fariseos amaban más la letra de la Torá que el verdadero espíritu. Y el Señor cuando los confronta les dice que hay un problema. Y es que ustedes se preocupan por la letra, pero han olvidado lo más importante, el amor, la misericordia, la fe, la verdad. Y es más, usaban muchas veces la ley como una carga sobre el pueblo, carga que ni siquiera ellos podían llevar. Ahora, está diciendo el apóstol Pablo, ya no estamos en un pacto de letra como las otras dispensaciones atrás o lo que sucede antes de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, sino que ahora estamos en el pacto del Espíritu, porque aclara el apóstol Pablo y dice, la letra sola mata, mas el Espíritu vivifica. En este preciso momento hay gente que se está perdiendo por literal rebeldía, porque se van más a las letras y a las contiendas que al verdadero espíritu con el cual se dio la palabra. Por eso, para estudiar las Sagradas Escrituras y discernir la verdad, no solo se trata de estudiar, sino de poder dedicar tiempo en la oración. Y es lo que muchos hoy
no están haciendo. Porque si la palabra dice la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica, entonces es más importante la unción en mi vida que otra cosa para dar una correcta interpretación al propósito de las Sagradas Escrituras. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Entonces, si nosotros nos vamos al Evangelio de Mateo solo para tener una referencia y una realidad de la práctica del día de reposo, que para nosotros no aplica porque es una dispensación diferente, el texto dice, Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. A manera introductoria, como esta primera práctica se define, como siempre es bueno recordar, que es muy importante saber distinguir entre el Antiguo Testamento, primer pacto o antiguo pacto, en donde se ven muchas dispensaciones, no solo la ley, pero también tenemos más allá de la ley y los profetas, el Nuevo Testamento, lo que nos rige a nosotros. El Antiguo Testamento es un espejo, es un reflejo de lo que había de venir, pero en el Nuevo Testamento tenemos ese pacto o ese nuevo pacto, ya no es ley de mandamiento, sino la ley de Cristo o la ley del Espíritu de gracia. Y así entonces examinaremos el origen de esta práctica y cómo suceden las cosas en el Nuevo Testamento. Vamos a avanzar. El día de reposo en el Antiguo Testamento. Las Sagradas Escrituras nos dicen que Dios, después de haber acabado la obra que hizo, en 6 días reposó. El séptimo día, como podemos ver en Génesis 2, desde el 1 al 3. Y bendijo a Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces estamos mirando desde el principio que el Señor se aparta ese tiempo, pero es un tiempo distinto a la gracia. En la ley sí es una ordenanza, sí es un mandamiento y sí es un pacto perpetuo sobre los hijos de Israel, a los cuales legisla Moisés y los administra durante el desierto, y después le toca esa dura tarea a Josué en entregar la tierra y hacer que ellos siguieran fieles a la ley. Éxodo 16, 29 al 30 vuelve y lo repite. Recuerde que esto es antiguo pacto, antiguo testamento. Mirad que Jehová os dio el día de reposo. Y estamos hablando de otros periodos donde no se conocía como Jesucristo, sino como Jehová, en donde ya no se legisla por gracia, sino por la fuerza de la letra. La ley dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Mas la gracia dice que el Señor nos libertó de la maldición de la ley y se hizo por nosotros maldición. Entonces, en este texto dicen: mirad que Jehová dio el día de reposo y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposaba en ese día. Estamos continuando en el Antiguo Testamento. Lo reitera en Éxodo 20 y hay una cantidad de citas que realmente en el Antiguo Testamento no se puede negar. Es un pacto soberano entre Dios y su pueblo, donde los gentiles, tengan en cuenta, no formaban parte del reino y tampoco formaban parte de este asunto, a menos de que estuvieran en la casa de un judío y tomaran la ley de ellos para vivir también. Después en Éxodo 20, desde el 8 hasta el 11, reitera: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Recordemos que esto forma parte de ese propósito en Israel. ¿Por qué estoy hablando así? Porque tenemos que mirar también el comportamiento de esa realidad en el Nuevo Testamento. Y miremos que es bien interesante. Podríamos ver muchos más textos. Éxodo 31, 35, Levítico 26, 2, Deuteronomio 5, 12. Así que, en plena sintonía, avalando en el Antiguo Testamento, Dios al principio bendijo ese día, lo santificó y le definió a Israel que es causa de que lo guarde. La ley
en Moisés para su pueblo Israel. Y bueno, es importante la diferencia. Avancemos. Recordar que todos aquellos que hemos nacido después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, la gracia, somos llamados a vivir en esta dispensación o nuevo pacto, seamos o no judíos, porque es más, Pablo sufrió apedreamiento y persecución porque él les dice, nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la gracia, por la fe en Jesucristo. Los celosos de la ley no podían admitir eso y por eso arremetían contra él con tanta violencia, como hoy muchos pueblos lo hacen sin comprender las diferencias de estos dos pactos. Pero recuerde que la gracia también aplica al pueblo judío que se convierte a Jesús, se bautiza en su nombre, habla en lengua como nosotros y es nuestro hermano en Cristo. Entonces, empezamos a mirar el comportamiento de esa verdad en Mateo. Mateo capítulo 12, versos del 1 al 12. Voy a tomar solo unas noticas aquí de referencia a todo este pasaje. Gloria al Señor Jesús. Iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Ahí empieza el asunto. Y no iba solo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, recuerde quiénes eran. Era ese grupo celoso de la letra, pero que estaban desubicados en el verdadero espíritu de lo que es Dios para con su pueblo. Y les dijo, ¿no habéis leído que hizo David? Porque mire que aquí los fariseos llegan donde el Señor a reclamarle y le dijeron, he aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estuvieron, tuvieron hambre? ¿Cómo entró él en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer a él ni a los que con él estaban? Mire, no les era lícito, sino solamente a los sacerdotes. De manera que si eso se hubiese aplicado con rigor, David y esos hombres habían muerto según la ley. Pero aquí el Señor está mostrando que aún en ese periodo se manifestó la gracia y hubo oportunidad y un comportamiento distinto y no fueron juzgados ni condenados por ello. Y les pone otra pregunta. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Pero son sin culpa. Claro, porque era cuando más trabajaban. Todos los del pueblo llevaban las ofrendas mecidas, las ofrendas quemadas, las ofrendas de paz, las ofrendas de la reconciliación, la expiación del pueblo. Era un trabajo muy fuerte. Pero ahora el Señor resalta algo muy grande y es que en este pacto las cosas cambian, porque en este tiempo es más grande Cristo que el templo. Pues os digo, continúa diciendo la Biblia, que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no contenderías, ni condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor y dueño del día de reposo. Es decir, yo soy el que di el mandamiento a través de Moisés y yo soy el que vengo a través del Evangelio a hacer la reforma, porque Jesucristo es Dios. Él es el dueño de la palabra. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Luego que les dice esto, dice la Biblia, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Todavía se supone que no es tiempo de trabajo. Y he aquí que había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús, pero mire la intención de los fariseos, cómo le preguntan a Jesús para poder acusarle. Y la pregunta de ellos ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Mire que el Señor viene a dar el verdadero sentido de lo que es el espíritu de gracia y aún a usar la misericordia que los mismos fariseos no querían tener en cuenta, pero el Señor les hace una pregunta práctica entre ellos. ¿Quién sabe cuál de ellos había tenido esa experiencia de haber tenido que sacar su oveja en día de reposo de tremendo hueco y aunque le implicara trabajo no dejaba de hacerlo? Y aquí el Señor les dice,
¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo, independientemente si ello implica trabajo o no. Y si nosotros nos ponemos a examinar las escrituras, el Señor demostró un gran nivel de trabajo aún en los días de reposo. Contexto para demostrar estas verdades. Lucas capítulo 13, desde el 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en día de reposo, pero el Señor está trabajando. Había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Y nadie puede hacer eso si no es la soberanía de Dios. Es que Jesucristo es Dios y es el dueño del día de reposo, trabaja ese día y hace milagros ese día. Para muchos entonces el Mesías nuestro violó la ley, pero es que él es el dueño de ese día y lo demostró. Puso las manos sobre ella y la sanó y se glorificó su nombre. Pero el principal de la sinagoga sigue el problema, sigue la contienda, sigue la persecución, y no solamente en ese tiempo, como para muchos hoy. El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, le dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita. Uy, yo veo unas expresiones del Señor fuertes, porque él aclara las cosas muy bien. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de paz, no de confusión. Y Dios nos dejó las cosas claras. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y tremendo trabajo el que hizo el Señor. Al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Claro, imagínese la contienda de todos los celosos de la ley que no podían hacer nada ese día, pero el Señor está demostrando que Él es el dueño de ese día y está haciendo una obra gloriosa. Muchos se avergonzaban, los adversarios, pero todo el pueblo que entendía la verdad de estos tiempos y de esta reforma en Cristo, ese pueblo se regocijaba de todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, qué bonito cuando alguien dice: sí, yo conozco el Antiguo Testamento, pero vámonos para el Nuevo, porque hay unas cosas que en el Nuevo tienen un comportamiento diferente, porque el Señor es el autor del Evangelio, Él es el dueño de la gracia y Él es el que define un nuevo proceso, incluyendo lo que tiene que ver con este día. Ahora, Lucas 14:1, otra vez el Señor haciendo un trabajo tremendo en día de reposo, y esto es importante verlo. Por eso estoy citando harta Biblia para que no queden dudas. Aconteció un día de reposo, Lucas 14:1, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, el Señor como que le gustaba hablar con ellos de este tema. Interesante hacer esta nota. Estos le acechaban. El Señor sabía que los fariseos lo acechaban, pero allá fue y visitó a uno. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, es decir, que no puede andar. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley. Ahora no son los fariseos que lo quieren tentar. Ahora es él que quiere ver cómo realmente ellos interpretan las cosas, no solo por la letra, sino por el espíritu de gracia que ahora da salvación a todos. Y les dice: ¿es lícito sanar en día de reposo? Pero como ya traían experiencia, se quedaron calladitos, no dijeron nada. Ojalá muchos que hoy se oponen a estas situaciones lo entendieran como lo empezaron a entender ese día los fariseos. Entonces, como ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió a ese que no podía andar, y era día de reposo, y dirigiéndose a ellos les dijo otra vez: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo?
y no le podían replicar a estas cosas. Lo interesante, ¿por qué no le podían replicar? En alguna ocasión el informe de la guardia dice por qué. Porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es que él es el dueño de la palabra, es el autor del mensaje. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, vamos a seguir mirando evidencias de que se puede hacer una obra preciosa, independientemente si es día de reposo y implica trabajo. Y el Señor lo hizo. Un hombre que hacía 38 años, Juan 5:5, estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sanos? Imagínense esa pregunta. Pero Él es soberano y aunque Él sabe nuestra necesidad, espera que nosotros expresemos nuestra realidad delante de Él. Y hoy es un culto de oración. Más allá de ser discipulado, resaltemos el valor de sabernos comunicar con Dios. Y le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, porque había un ángel que de tiempo en tiempo agitaba el agua y el que primero llegara era sano. Pero era una situación muy difícil. El asunto es que ahí venía el dueño de ese pozo y el mismo que direcciona la orden a los ángeles. Ese es Jesús. Esto es maravilloso. Entonces le respondió a este enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y mira la nota interesante. Y era día de reposo aquel día. Así que todo lo que tiene que ver con lo que es bueno, aunque implique trabajo, hay que hacerlo. Bendito el nombre de Jesús. Investigando las Sagradas Escrituras acerca de este día de reposo, podemos ver con toda claridad ese antes y ese después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, bajo la ley de Cristo, que es gracia, nuevo pacto, el día de reposo supuestamente fue quebrantado por Jesús, según los fariseos. Pero Jesús sanó, hizo milagros, trabajó, hizo de todo y dio enseñanza, demostrando que Él es el Señor, que Él es el dueño del día de reposo. Por lo tanto, nuestro reposo es en Cristo Jesús, no un día. Y eso es algo que hay que entender, porque cuando Él en el nuevo pacto dice, no entrarán en mi reposo, no está hablando de un día. Está hablando de su gracia y que solamente por Él podemos llegar. Él es lo que dice Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, Él es el Señor y Él es el dueño del día de reposo. Es por eso que debe hacerse bien como en los demás días. Con su venida Jesús abrogó dicho mandamiento y muchos contienden y dicen, ay, pero es que la Biblia dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él también dice, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo acontezca. ¿Y cuándo se cumplió? ¿Cuándo sucedió? En la plenitud de Cristo. Toda su vida hasta los 33 años vivió bajo la ley y no se halló pecado en él. Pero una vez inicia el ministerio del evangelio, empieza a mostrar el comportamiento distinto que sucedería para quienes caminan con él en el evangelio de su nombre y en el proclamar de su gracia. Todos aquellos que aún se quieren justificar de alguna manera con la ley de Moisés, como por ejemplo practicando ese día, suelen hacer una horrenda interpretación o una errónea interpretación del texto que aparece en Mateo 5:17, desconociendo las otras áreas, de que si la ley y los profetas fueron hasta Juan y Jesucristo en esa ley cumplió todo, estableciendo el nuevo pacto y confirmando el pago del nuevo pacto que es la resurrección, entonces nos abrió la puerta a un proceso diferente. Las Sagradas Escrituras a nuestro alcance es solo cuestión de investigarlas en su totalidad para conocer con toda certeza que aunque Jesucristo no vino para abrogar la ley y los profetas, sino que vino a cumplirla, no obstante, con su cumplimiento, porque ningún hombre la había cumplido realmente, Él la cumple y una vez la cumple,
desarrolla un nuevo pacto y queda abrogada esa antigua ley que él mismo había entregado a otro hombre. Recuerde que la ley viene por Moisés, pero la gracia y la verdad es por medio de Jesucristo. Eso incluye aquí. Una cosa no tiene por qué excluir la otra. Tenemos todo un contexto en el Nuevo Testamento que así nos lo enseña. Ahora mostraremos algunos ejemplos similares para que podamos ver algo mejor. La Biblia no se contradice, se complementa, pero es cuestión de hacer una buena interpretación. Y bueno, como el tiempo ha avanzado, yo quiero irme así rapidito a unas aplicaciones que tengo aquí, porque no quiero irme sin cerrar unas notas importantes aquí. Ya esta tardecito vamos a dar unas conclusiones importantes acerca de este tema, como una de las prácticas que en el pentecostalismo no nos rige, pero porque entendimos lo que hizo Jesús y lo que enseñó en lo práctico. Entonces, no debemos guardar el día de reposo como día, entre otras cosas. ¿Por qué? Primero, infringir dicho mandamiento de acuerdo a la ley de Moisés exigía la pena de muerte. Así que si ese es el asunto, ya el mundo, la mayoría estaría muerto. Pero ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si alguien quiere vivir y someterse a la ley, ahí tiene un grave problema, porque la Biblia dice que el que quiere vivir bajo la ley de la gracia se ha caído. Segundo punto, no se puede presentar lo que demanda la ley como ofrenda en los días de reposo. Una nota sencilla, 2 corderos y 2 décimas de flor de harina. Y esto debido a que no existe un santuario aquí en Colombia con un linaje completo de levitas que de acuerdo a la ley hayan hecho todo eso, porque es que la ley ya pasó. Ahora estamos en la gracia. Tercero, no existe ni un solo texto o porción de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, que es el pacto vigente para nosotros ser salvos por gracia, que enseñe o mande a guardar el día de reposo, porque nuestro reposo es Cristo, y Él como Señor y dueño del día de reposo nos mostró qué hacer, incluyendo ese día. Digamos gloria a Dios. Cuarta conclusión, el guardar el día de reposo ha quedado abolido por encontrarse dentro de 16, que dice Lucas, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Además, Jesús mismo realizó gran trabajo y hizo prodigios en ese día. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Juan 5:18, porque no solo quebrantaba el día de reposo, mire que esto es Biblia, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, porque Él en su manifestación en carne, en su naturalidad y naturaleza humana, habla del Padre, pero también como soberano dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Bueno, eso es otro tema, pero es importante resaltarlo. Como el maestro, pregunta de análisis, cómo el maestro, que es Dios manifestado en carne, iba a quebrantar un día tan sagrado bajo el Antiguo Testamento. ¿Cómo hacía? Para seguir mandando que se guardase en el Nuevo. Y cuando Él nos enseña que sigamos su ejemplo, esto es de ponerle atención. Quinto, en Cristo estamos reposando, pero ya no es cuestión de un día, sino que ahora todos nuestros días deben ser para gloria de Él. Por lo que no necesitamos reposar en un día en concreto, y por lo tanto debemos andar en santidad y hacer el bien todos los días, tal como lo hacía el maestro, aún aunque eso implicara día de reposo. Bendito el Señor. Quiero cerrar entonces como empezamos. Esa era la preocupación de Pablo en Galacia y en Corintios. Él decía, ustedes están observando los días, los meses, las estaciones, las lunas, los años. Yo como que tengo temor de que haya trabajado en vano en medio de todos ustedes. Era la preocupación de Pablo. Y hay muchos que conocieron de esta gracia, pero terminaron distraídos de la verdad por estar escuchando
como dice la Biblia, doctrina de hombres, filosofía, huecas sutileza, rudimentos que al cielo no nos podrían llegar. Entonces, si hoy miramos este primer punto, tendremos tiempo para hablar de los atavíos como la kepia, el velo, el efod, y porque si eso fuera así, bajo la ley estuviéramos, entonces aquí estaríamos todos con efod, con kepia y un montón de cosas, pero es un tema que seguiremos estudiando a la luz de las Sagradas Escrituras. Yo quiero invitarlos allá, hermana, para que desde ese lugar nos dirijan en una oración en agradecimiento al Señor. Y bueno, también hay algunos conectaditos, pero dejaron la camarita apagada. Tranquilos, no hay problema. Pero vamos a orar en este momento dándole gracias a Dios. Son las 8:06. Y yo creo que ver este tema es una bendición porque nos ubica en muchas realidades que hoy por gracia nos competen en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este espacio que nos ha regalado. Aleluya. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos dio estar aquí escuchando su palabra. Bendito Dios y Padre Santo, te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú eres grande, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor Jesucristo. Oh, santo y maravilloso, te damos las gracias, Señor. Bendito eres, Dios de la gloria. No hay otro como tú, Señor amado. Gracias porque tú nos has hablado en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Tú eres grande, maravilloso, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guarde, Dios mío, Señor, Dios Santo, al salir de este lugar, que nos lleve acá a nuestros hogares, Señor Jesús, porque tú eres bueno y maravilloso, Jesús. Gracias, Dios mío, porque tu misericordia es grande, Jesús de Nazaret. Bendito eres, Dios de la gloria, oh santo y maravilloso. Gracias, gracias, Dios santo, maravilloso. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Que Dios los bendiga a cada uno de los que estamos conectados en esta hora. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Dios. Los dispositivos, hay varios dispositivos por ahí conectaditos. Y bueno, antes de cerrar, yo quiero recordar aquí un anuncio importante. Para este mes de junio, estamos orando a nivel de misiones por Japón, Israel, Filipinas y Mozambique. Amén. Y bueno, esta es la primera semana del mes. La otra semana estaremos en madrugada de alborada de oración por los hijos de los creyentes y un reconocimiento a todos los que dedican ese miércoles tardecito de 6 a 9 para estar en oración por nuestros familiares no convertidos, algunos por desconocimiento, por ignorancia, otros por rebeldía, otros porque se han dejado fascinar de otras cosas ajenas a las verdades del Señor, pero que Dios nos ayude para llegar a ellos con el mensaje de la sana doctrina. Amén. Y también, hermanos, bueno, mientras estemos así en esta situación, entonces, seguimos haciendo nuestro trabajo de transmisiones martes y jueves, y el sábado y el domingo continúa presencial, como ya se ha venido trabajando en el nombre del Señor Jesús. Un abrazo para todos, bendiciones. Y también, bueno, quería saludar por aquí a algunos que están a través de Facebook. Quiero saludar al hermano César Augusto Romero Leal. Bendiciones, mi hermano, en el nombre de Jesús. Saludar a la hermana Yorlay, que está muy conectadita a través de la plataforma de Facebook. A la hermana Leida Faberli, que les aprecio y les recuerdo mucho. Ahorita estamos por aquí en Murillo y recordaba cuando estábamos por acá todos. Están lejos ahora también, bueno, pero estas herramientas nos unen, nos conectan. Y también, bueno, por aquí tenemos otros, vamos a mirar exactamente, participaron. Un saludo, un abrazo al hermano Pablo Torres, pastor, a la hermana Luz Amparo Vázquez, bendiciones en el nombre de Jesús, al hermano Luis Carlos Núñez Bermeo. Y bueno, gracias a Dios, porque por una herramienta y por otra, los hermanos de las veredas, la hermana Delma, bueno, los que se conectan a través también de otras herramientas, hermana Delma, los que están en Caracoles, don Benigno y toda la familia, la señora Mariela, también allí está Yolanda, está Fabián, está un grupito interesante, Jacqueline y su familia, a los que están allá hacia arriba, la hermana Esther, la hermana Miriam, y muchos que nos sintonizan a través del audio digital en WhatsApp, que es una forma de seguirnos enriqueciendo cuando de pronto no pueden asistir al salón. Mis hermanos, abrazos.
Bendiciones a todos en el admirable nombre del Señor Jesucristo. Hasta una próxima oportunidad. Amén, amén, gloria a Dios.